Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Si bien es cierto que estamos en el medio de la fiebre mundialista, porque la realidad es que ya comenzó la Copa del Mundo y seguramente la mayoría de las personas amantes del fútbol estén hoy por hoy viendo los diferentes partidos del Mundial, el mundo River sigue dándonos novedades más que interesantes y en esta oportunidad vamos a hablar de algunas cuestiones de las que no venimos hablando puntualmente, porque vengo hablando mucho del mercado de pases y si bien es cierto que voy a estar mencionando un par de detalles en relación al periodo de transferencias, más puntualmente al jugador por el cual River haría una gran oferta, y no sé si puntualmente el hincha del Millonario estaría tan de acuerdo en esta propuesta que estaría haciendo la dirigencia, un jugador que va a ser transferido en el transcurso de estas próximas horas y un futbolista que por el momento no se va a ir, más allá de que estará muy por debajo en la consideración de Coudet de cara al segundo semestre. Fuera de lo que tiene que ver con el mercado de pases, hablaremos cuándo regresan los jugadores de River que están entrenándose con la selección pero que no forman parte de la lista de 26. Ya está confirmado cuándo será el primer partido oficial del Millonario de cara al segundo semestre. También se renovó el TLM, es decir, el abono para los socios de cara a la segunda mitad del año. Y por último, todo parecería indicar que hay un giro de 360 grados en relación al técnico de la reserva. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando de la situación de Gio Simeone, porque hasta hace poco menos de mes y medio, aproximadamente principios del mes de mayo, cuando se habló de la chance concreta de que el delantero argentino surgido de las inferiores del club regrese al Millonario, en ese entonces se hablaban de números lógicos para la incorporación de un jugador de 30 años que ha tenido una más que aceptable temporada en el Torino de Italia, que es el dueño de su ficha. Gio Simeone, más allá de que no ha sido nunca quizás un goleador excelso, ha logrado finalizar en el cuarto lugar de máximos artilleros de la Serie A en esta temporada, en un equipo que la realidad es que no es un conjunto que tenga enormes situaciones de gol por partido, es decir, que ha tenido en general, en cuanto a materia individual y en cuanto a su cuota goleadora, buenos números para lo que es el club donde está jugando. Pero en ese entonces, principios de mayo, de lo que se hablaba era de que Gio Simeone iba a valer alrededor de entre 5 y 6 millones de euros. River obviamente en ese caso quizás no estaba tan decidido a poner el dinero, sino que lo que estaba buscando era negociar con el elenco que milita en la Serie A para que o se pudiera comprar la mitad de su pase, y en ese entonces River a lo mejor pudiera poner 3 millones de euros por el 50% de la ficha, o traerlo con un préstamo por opción de compra y que la opción de compra sí sea de 6 millones, porque no es lo mismo poner los 6 millones de euros por Gio Simeone ahora que ponerlos después de haber tenido una buena temporada en River. De hecho, esto ya se ha hecho con otros dos casos, con Fausto Vera y con Matías Viña, a quien seguramente evaluarán de manera más específica en el segundo semestre para saber si a fin de año finalmente River les termina o no comprando sus respectivas fichas. Sin embargo, con el correr de los días, con el correr de las semanas, el presidente del Torino se puso mucho más inflexible para no vender a Gio Simeone, más allá de que el representante del jugador en una reunión que habría tenido con los máximos dirigentes del equipo de Italia le habría pedido salir, y ahora la cotización aproximada para que Gio Simeone salga ronda los 15 millones de euros. Ya de por sí, si River tenía dudas de poner 6 millones de la moneda europea todo junto para contratarlo, obviamente que mucho menos va a terminar abonando 15 millones de la moneda europea. Sin embargo, los últimos rumores radican en que River igual haría una muy buena oferta por Gio Simeone, y es ahí donde yo mencioné en la introducción que no sé si el hincha riverplatense está tan de acuerdo en que la dirigencia oferte entre 8 o 9 millones por el atacante. Si antes la idea en principio era ofertar por un porcentaje del pase y los números no iban a irse más allá de 3 o 4 millones de euros como mucho, ¿qué ha cambiado para que ahora River ofrezca prácticamente el doble para terminar de incorporarlo? Yo creo que acá el punto radica en que el jugador va a tener que ejercer presión, porque si el Torino no se mueve de esos 15 millones, está claro que Gio Simeone a River no regresa. Después es cierto que debería haber otros delanteros como posibles alternativas, pero por lo pronto la negociación, no digo que esté estancada, porque el Torino, repito, está dispuesto a negociarlo, pero se tiene que bajar de ese monto que pidieron en primera instancia. Y la situación de Germán Pesela es bastante complicada.
Es un futbolista surgido también de las categorías menores del más grande. Hizo en su momento un esfuerzo para volver al club a mediados del 2024, cuando River lo terminó trayendo de vuelta después de que haya jugado muchas temporadas en el Betis de España. Sin embargo, la situación ha sido más negativa que positiva en lo que tiene que ver con su rendimiento en el más grande durante estas últimas 2 temporadas. Salvo por los primeros 3 meses, es decir, desde julio hasta octubre del 2024, donde mostró un buen nivel, me atrevería a decir que hasta aquel encuentro de ida de las semifinales de la Libertadores contra Atlético Mineiro, hasta ese entonces Pesela parecía ser un estandarte en la defensa. Después de eso se terminó viniendo abajo de manera considerable. Sus actuaciones no terminaron de convencer absolutamente nunca, y si a eso le sumamos que en agosto del año pasado se rompió los ligamentos cruzados, por lo que estuvo 8 meses parado, obviamente que eso no ayudó absolutamente para nada, porque cuando le tocó volver, que fue en el primer partido de abril de este 2026, aquel duelo, ¿se acuerdan?, contra Blooming en Bolivia, donde tuvo que entrar rápidamente para reacomodar la defensa luego de la expulsión de Martínez Cuarta. Desde ese entonces hasta el último cotejo contra Blooming, pero en el Monumental, la realidad es que Pesela no rindió, y Coudet le tenía muchísima confianza, porque si Pesela hubiera tenido mínimamente un nivel aceptable, en algún momento del semestre hubiera entrado en el 11 titular en lugar de Martínez Cuarta o Rivero, porque los dos centrales, habitualmente titulares en River, tuvieron un nivel verdaderamente muy flojo. ¿Qué es lo que sucede? No digo que Coudet le haya perdido la confianza al 100%, pero con la llegada de Otamendi, con la hipotética llegada casi seguro de otro central, lo más probable es que Pesela termine siendo el quinto zaguero de la plantilla. Entonces, la única manera de que pudiera continuar en el club es asentando una reducción bastante notable de salario. Y todo parecería indicar que el jugador en cuestión, junto con su representante, no han aceptado esto. Tiene contrato hasta finales del 2027, por lo que no se lo puede echar, salvo por una rescisión de vínculo o por una transferencia. Entonces se están viendo los pasos a seguir. Las noticias más fuertes en relación a aquellos jugadores que podrían llegar a ser borrados nos enteraremos seguramente a partir del 20 de junio, porque todos aquellos que no se suban al avión para viajar a España a realizar la pretemporada van a estar muy por detrás en la consideración del DT, y Pesela, si no acepta esta reducción de salario, podría estar en esa lista. Y el futbolista al que River está tratando de cerrar en lo que respecta a su transferencia en estas horas es el nombre de Marcelo Andrés Herrera al Columbus Crew de los Estados Unidos. Si bien es verdad que ya lleva 2 años jugando allí, porque han pasado 2 sesiones consecutivas en el elenco de la MLS, desde el lado de River, como el futbolista teóricamente debería regresar el próximo 30 de junio, ya quieren sacárselo de encima de una vez por todas. Si tuvo 2 préstamos seguidos es porque mínimamente algún nivel aceptable tuvo que haber tenido en los Estados Unidos como para que el Columbus Crew finalmente acepte comprarlo al 100%. Y ahora están tratando de llegar a los últimos detalles, pulir esos últimos números para que finalmente River reciba $1.200.000 aproximadamente por la venta del lateral derecho. Recordemos que llegó en 2022, hace muchísimo tiempo, al más grande proveniente de San Lorenzo. En aquel entonces el millonario pagó una cifra cercana a los $2,5 millones para terminar de incorporarlo. Se sabía que no se iba a recuperar en ningún momento la inversión, porque es un jugador que no ha tenido en general un buen nivel, más allá de algún partido un tanto particular, y a mediados del 2024 se decidió finalmente que se fuera cedido a los Estados Unidos. A mediados del año pasado, el 2025, tendría que haber vuelto. Sin embargo, como en el Columbus Crew lo tenían como un jugador no titular indiscutido, pero sí importante, decidieron que nuevamente se fuera a préstamo, pero ya River no quiere una tercera sesión, teniendo en cuenta que ya es hora de recibir algún monto, no los $2,5 millones, porque saben perfectamente que ese dinero no va a ser recuperado, pero ya si logran conseguir un poco más de $1 millón por la transferencia a un futbolista que Coudet no va a tener en consideración y que el hincha de River no aceptaría bajo ningún punto de vista su vuelta, ya terminan siendo un número más que importante para recibir en este mercado de pases. Así que lo que se espera es que en el transcurso de esta semana ya finalmente se terminen de pulir los detalles decisivos y que Herrera sea ya definitivamente jugador 100% del equipo estadounidense, y que River deje de contar con el porcentaje de su ficha que tiene desde hace bastante tiempo. $1.200.000 en resumen es lo que recibiría el equipo de Núñez por la transferencia de un futbolista que en los 2 años y medio que estuvo, es decir, desde enero del 2022 hasta mediados del 2024, tuvo más malas que buenas. De hecho, no recuerdo muchas buenas, y era momento ya de dejarlo salir de una vez por todas.
Y una de las preguntas que se hace el hincha de River, porque si bien la selección es relativamente importante, a cada simpatizante del más grande siempre le va a importar más la institución, en este caso River. Y por eso, uno de los cuestionamientos que se hace el hincha del Millonario es si Santiago Beltrán y Joaquín Freitas en definitiva no van a formar parte de la lista de 26. Hasta mañana, teóricamente el lunes 15 de junio, Scaloni tendría tiempo de hacer modificaciones, pero está todo dado como para que la nómina definitiva se mantenga tal cual está, solamente con Montiel como representante riverplatense. Entonces, ¿cuándo van a regresar? Hago también hincapié en esto porque si el 20 de junio, es decir, la final de la próxima semana, River tiene que emprender viaje hacia España, hacia Alicante para realizar la pretemporada, van a estar ya Santiago Beltrán y Joaquín Freitas formando parte de esa preparación, porque técnicamente no tuvieron vacaciones como sí lo han tenido el resto de los futbolistas del plantel de River, que se fueron con sus familias, tuvieron tiempo de descansar. Es verdad que tanto para el arquero como para el delantero es un honor haber formado seguramente parte de los amistosos, de haber debutado en definitiva en la selección mayor. Pero todos necesitan descansar. Supongamos que mañana, 15 de junio, ya Scaloni les da el ok para que vuelvan a la Argentina. ¿Cuánto tiempo van a tener de descanso hasta que River los vuelva a incluir en las prácticas? Porque lo lógico es que tengan esos 10, 15 días. Los jugadores, el resto de los futbolistas, tuvieron desde el 27 de mayo, último duelo contra Blooming en el Monumental, hasta este 17 de junio, que los futbolistas se van a estar reuniendo nuevamente en el River Camp para realizarse los estudios médicos correspondientes. Estamos hablando de 3 semanas, de 21 días de descanso. Obviamente que Beltrán y Freitas no van a tener 21 días de descanso, porque si mañana 15 de junio estarían teóricamente comenzando sus vacaciones, recién se estarían sumando al plantel el 6 de julio, y para esa fecha River ya va a estar volviendo de España. Si bien es muy probable que no viajen en el primer día con el plantel, es decir, que no se suban al avión que va a tener a todos los jugadores del más grande yendo hacia el fútbol europeo, es probable que se sumen 4 o 5 días después. Aún así no están en buena condición física, han sido, por lo menos a mi entender, y creo que la mayoría de los hinchas de River opinan lo mismo, 2 de los 3 mejores jugadores de River en el semestre, en conjunto con Marcos Acuña, así que esperemos que salga todo bien para ellos en lo que van a ser estos días de descanso. No se sumarán a la plantilla en estos primeros días de pretemporada, sino que lo harían aproximadamente entre 5 o 6 días más tarde. Y lo que sí se confirmó es el día y la hora en el cual River va a estar debutando en el segundo semestre de este 2026. Estoy hablando del primer partido oficial. En su momento se había mencionado que el primero de los duelos iba a ser post final del Mundial. Sin embargo, se va a estar jugando 2 días antes este partido, y esto va más allá de si la selección argentina llega o no a ese duelo definitivo. Obviamente que en lo que respecta a los jugadores que están representando a sus selecciones, River no va a contar con ninguno de los mundialistas para este compromiso. Estoy hablando del partido por los 16avos de final de la Copa Argentina frente al Aldo Civi. Finalmente se confirmó que el cotejo se va a estar llevando a cabo el viernes 17 de julio, la final del Mundial es el domingo 19, 48 horas después, a las 21:10 horas. Bien tarde, viernes por la noche, el River de Coudet estará jugando su primer partido en la segunda parte de este año. Lo que se había hablado en su momento era que el duelo sí se jugaría en julio, pero después de la final. Se había hablado del miércoles 22 o miércoles 29 de julio para ese primer compromiso. La organización de la Copa Argentina en su momento le había manifestado a todos los equipos que todavía seguían participando en la competencia que el duelo de 16avos de final tenía que jugarse antes de terminar la primera parte del año. Sin embargo, River, Boca, San Lorenzo y Racing no aceptaron esto porque al haber terminado muy tarde por participar en competiciones internacionales y también por tener algunos jugadores mundialistas, se les dio el ok para que fuera este partido de 16avos el primer encuentro del segundo semestre, pero va a ser quizás antes de lo previsto. Aún así, de más está decir que River, más allá de no tener a los mundialistas, tiene un equipo para ganarle al Aldo Civi y tiene que hacerlo sin ningún tipo de problema. No está confirmada al 100% la sede, pero en principio sería el Estadio Padre Martí Arena de Salta, un lugar en el cual los hinchas de River siempre llenan, pero quizás no están tan de acuerdo, porque hasta el propio Aldo Civi se podría haber puesto en conjunto con la dirigencia de River, es decir, ambas comisiones directivas, porque a Aldo Civi se le complica muchísimo más. Quizás lo lógico hubiera sido jugar, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, teniendo en cuenta que Aldo Civi pertenece a la ciudad marplatense, y si bien eso le queda un poco más cerca a River, por lo menos no haces mover a todos los hinchas de Aldo Civi prácticamente por todo el país. Los hinchas de River
deberían moverse los que están en Capital o en Gran Buenos Aires, pero sabemos que el Millonario tiene muchos hinchas también en el norte que van a estar presenciando este duelo. Falta la confirmación oficial del estadio, pero el viernes 17 de julio, River versus Aldo Civi por los 16avos de final de la Copa Argentina. Y finalmente todo parecería indicar que Marcelo Escudero va a seguir siendo el entrenador de la reserva. Hace aproximadamente 2 semanas no le habían comunicado a él formalmente que tenía que dejar de ser el entrenador, pero la realidad es que estaba en evaluación y teniendo en cuenta que va a iniciar un nuevo proyecto en el Millonario de cara a esta segunda parte del año en lo que respecta a las divisiones inferiores, se había comentado la salida del actual entrenador de la tercera división, que en general ha hecho un buen trabajo, porque hay muchos jugadores que lograron después formar parte del plantel de primera, luego de haber tenido una buena presentación en la tercera categoría. Todavía no finalizó la Copa Proyección actual, de hecho River tiene un partido más que importante el próximo día miércoles. Estará viéndose las caras contra Banfield de visitante con el objetivo de mantenerse en puestos de clasificación. Si bien el torneo de reserva tiene un formato similar al de la máxima categoría, es decir, con 2 zonas, no se clasifican los 8 mejores de cada grupo a octavos de final, sino que los mejores 4 se clasifican a cuartos. River hoy está tercero en su grupo, por delante de Racing y Atlético Tucumán, que tienen un punto menos. River tiene 28, Racing y Atlético 27, por lo que en caso de ganarle a Banfield de visitante, Banfield ya no tiene chances de clasificar. Se ganará el lugar entre los cuartos de final sin depender de otros resultados. En caso de que River empate o pierda, deberá observar los resultados de Racing, Talleres, Atlético Tucumán, Rosario Central y Unión, es decir que hay un total de 5 equipos por debajo de River que pueden superarlo en la tabla. Más allá de eso, lo de Marcelo Escudero en cuanto a su continuidad o no tiene que ver puntualmente con los resultados que obtenga la reserva, pero hago esta aclaración porque se está definiendo el futuro del director técnico de la tercera categoría, mientras también se está definiendo el torneo llamado ya desde hace 2 temporadas como la Copa Proyección, de la cual River salió campeón en el segundo semestre del 2024 y ahora podría volver a hacerlo en caso de obtener buenos resultados primero en esta última jornada y después ya de cara a los cuartos de final. Van a faltar 3 partidos si es que River logra superar a Banfield o si River en definitiva clasifica dependiendo de otros resultados. Después jugará los cuartos, las semifinales y la final. Los cuartos y semifinales se juegan en el estadio del mejor ubicado. River hoy está tercero por detrás de Vélez y Argentinos Juniors, puede igual finalizar segundo. En la final se jugará en terreno neutral, todavía con sede a confirmar, teniendo en cuenta que tienen que esperar para decidir a los 2 conjuntos finalistas. Y por último, hace un par de días comenzó la renovación para Tu Lugar en el Monumental, lo que tiene que ver con el abono que tienen los socios de River para concurrir sin tener que pagar un gasto extra durante los partidos, porque el gasto extra lo tuvieron que abonar en el principio del semestre, pero ya durante cada uno de los encuentros del torneo Clausura 2026, que tendrá el mismo formato que la Apertura, es decir, que River jugará la misma cantidad de partidos en condición de local, 8 como mínimo, que son los de la fase regular. Después, en el Apertura, River jugó 3 más, octavos, cuartos y semifinales, dependiendo de los resultados que obtenga en esa fase regular. En lo que respecta a la renovación, comenzó oficialmente ya el viernes pasado desde las 10 horas y se extiende hasta el lunes 29 de junio, es decir, todavía hay tiempo hasta las 20 horas. Es importante saber que al finalizar este año, el 2026, serán considerados los índices de asistencia y antigüedad de los socios sin Tu Lugar en el Monumental. Aquellos que, de acuerdo con el criterio del ranking, cumplan con los parámetros definidos, podrán acceder a su abono para 2027 durante el periodo de venta previsto entre enero del 2026 y enero del 2027, que deberá después informar a la dirigencia. En esa misma instancia, tal como sucedió anteriormente al inicio de cada año, los socios infantiles que cumplan 7 durante este 2027 tendrán la posibilidad de adquirir su ubicación en la misma tribuna a la que asiste el adulto que lo tenga a su cargo. Aquellos que quieran cambiar de ubicación, es decir, aquellos por ejemplo que tengan el abono para la tribuna Belgrano Alta y quieran ir a la San Martín Alta, van a tener que esperar a la siguiente instancia, que comenzará el miércoles 1 de julio desde las 10 horas y finalizará el viernes 3 de julio desde las 20 horas. Es importante destacar que estos socios tendrán garantizado un Tu Lugar en el Monumental, pero la nueva ubicación dependerá de la disponibilidad en los diferentes sectores. En cuanto a la venta de remanentes,
Si todavía quedan lugares disponibles para socios que no tienen tu lugar en el Monumental, este será hasta el martes 7 de julio a las 10 horas hasta agotar stock. La idea es que River tenga la mayor cantidad de socios con tu lugar en el Monumental disponibles. Luego, en cada partido, para completar obviamente las ubicaciones restantes, se venden las entradas y tal como ha sucedido durante los últimos 3 años en condición de local, River siempre juega a estadio lleno, con más de 86.000 personas en este caso después de las renovaciones, alentando al equipo más allá de los resultados, porque hay que tener en cuenta que las últimas 2 temporadas han sido más negativos que positivos. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, la oferta por Giovanni Simeone, jugador del Torino y surgido de las inferiores del más grande, será verdaderamente importante. Después conoceremos el número final y a partir de ahí veremos si el equipo italiano termina aceptando o no la propuesta. Germán Pesela en principio no habría aceptado la reducción de su salario y eso pone en jaque su futuro en River. Veremos si finalmente el 20 de junio se sube al avión o no para realizar la pretemporada. Se llegaría a un acuerdo durante estas horas con el Columbus Crew de los Estados Unidos para vender a Marcelo Andrés Herrera en $1.200.000. Beltrán y Freitas no arrancarían la pretemporada con River desde el minuto cero porque se tomarán unos días más de vacaciones debido a que estuvieron entrenándose con la selección argentina y recién mañana serían liberados. El primer partido del semestre del Millonario sería el viernes 17 de julio contra Aldo Civi por los 16avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Padre Martarena de Salta. Marcelo Escudero, todavía no está confirmada esta noticia, pero seguiría siendo el entrenador de cara a la segunda mitad del año y hasta el 29 de junio los socios con tu lugar en el Monumental tienen tiempo de renovar el abono. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.